El presidente Sebastián Piñera encabezó ayer el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, en el Palacio de la Moneda. Además, anunció una serie de medidas en materia de seguridad, una agenda de seguridad. Para abordar este tema y otros, y también cómo el gobierno ha afrontado la crisis social, nos acompaña a esta hora el diputado y presidente de la Cámara, Iván Flores. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a usted, Nicolás. A ver, diputado, ¿cuál es la conclusión? Usted estuvo, de hecho, en el Consejo de Seguridad Nacional, junto también al presidente de la Cámara Alta, los comandantes en jefe, el ministro del Interior, el presidente, por supuesto, el Contralor General de la República. ¿Qué saca usted limpio de esta reunión que fue citada el día de ayer del COSENA? Bueno, que saca algo limpio, porque por su cara veo que no hay mucho. A ver, yo creo que siempre las reuniones son buenas y si uno va de buena fe y tratando de encontrar algo positivo, siempre lo va a encontrar. El hecho de conversar, de reunirnos, ya significa un avance a que si cada uno estuviera en su institución tratando de hacer lo posible, entre comillas, para ayudar a resolver este conflicto, este estallido social, por un lado, que con justa razón la ciudadanía se ha manifestado y hoy día, sin haber un portavoz, somos capaces de identificar con facilidad, diríamos, cuáles son las principales demandas o cuáles son las principales heridas. Y por otro lado, está una sensación de inseguridad producto de que se han cometido y se siguen cometiendo actos claramente delictuales, repartidos en todo el país con esto de los saqueos, los incendios, la pérdida de patrimonio público. ¿Usted considera entonces de que es innegable que haya una sensación de seguridad? Porque ese es justamente uno de los puntos por los cuales se citó a este Consejo de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que ahí entramos un poco a los conceptos, que yo sé que a la ciudadanía puede que no le importen nada, ¿no? Respecto de cuál es el alcance del COSENA. Porque lo que yo he dicho es que uno tiene que ser súper responsable como autoridad pública en un momento crítico del país respecto de cuáles son los pasos que da. Porque nosotros, las autoridades principales de este país, no tenemos el derecho de generar confusión. Y lo digo con esta claridad, porque si nos equivocamos en el paso que damos, lo que podemos hacer es acrecentar todavía más el temor, la preocupación, el desencuentro, que son cuestiones que hoy día son un lujo. ¿Se generó confusión con citar al COSENA? Pero evidentemente, Nicolás, cuando se convoca al COSENA, ¿qué es lo primero que se imagina uno? ¿Qué es lo que se imaginó usted? ¿La Fuerza Armada a la calle de nuevo? ¿Estado de excepción de nuevo? Una evaluación de lo que era una instancia y lo que podrían ser las medidas. O sencillamente, aquí hay algo tan grave que requiere la convocatoria del COSENA, porque el COSENA, que surge por motivos distintos durante la dictadura, se ha venido utilizando para casos muy puntuales. Se ha ido reformulando también en el tiempo. También, y de hecho los estatutos se quedaron atrás. El reglamento se quedó atrás. Y la última modificación, que es una modificación constitucional del año 2005, define poco. Define un par de cosas más nomás entre los artículos que justamente algunos de los asistentes citaron ayer. Entonces, cuando el COSENA lo tenemos hablemos ahora de lo que puede pensar la gente. Cuando en el ideario de las personas hablar de COSENA significa la defensa nacional, la seguridad nacional por causas externas, ¿no? Uno se imagina qué es lo que está pasando para afuera. Y eso es el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para contener ningún tipo de desencuentro social interno del país. Ahora, pero la seguridad nacional también involucra la seguridad interna, de hecho... La pública, lo explicaba el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, también cuando trascendía que el mismo Contralor General de la República hacía esa apreciación con respecto al concepto por el cual se cita el COSENA. Bueno, justamente por eso dije, Nicolás, que tenemos que llegar a los conceptos o cuál es el sentido y el alcance de las instituciones. Cuando se convoca así al COSENA, lo que la comunidad nacional hace es preocuparse porque dice, chupaya, aquí hay algo que es mucho más grave que no lo están contando. Y la verdad es que yo por esa razón guardé debido silencio antes de no estar en la reunión para poder opinar con conocimiento de causa. Bueno, lo que se hizo en esa reunión fue entregar un informe muy detallado el cronograma de los acontecimientos violentos que han ocurrido en nuestro país a partir del 18 de octubre. ¿No? Tal día se quemó tal cosa, tal día ocurrió tal cosa, tal día se decretó el estado de excepción y así sucesivamente. Bueno, está muy bien, es un buen orden, permite refrescar la memoria, pero la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Cómo nos nutrimos nosotros de algo distinto que nos permita colaborar en plantear soluciones de algo que ya sabemos por la prensa todos los días? Ahora, ¿se pidió consulta a los integrantes del Consejo? ¿Sobre qué?
sobre estos temas. Si efectivamente el presidente presenta la cronología de los hechos de violencia, los saqueos, distintos puntos que se han dado, uno pensaría que con esa cronología podría pedir consulta justamente a los miembros del Consejo. Y por eso mismo dije sobre qué, porque si usted me da una cronología de algo que ya es histórico, tal día ocurrió tal cosa, eso estaba para quedar en la historia. Algunos la leerán, otros la olvidarán. Uno pensaría, ¿cómo hacemos que no se vuelva a repetir? Eso sería una consulta. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. O sea, sobre lo que nos presentaron había poco que opinar. ¿Qué íbamos a decir? Sí, mire, ¿sabe qué más se equivocaron? Se quemaron 128 buses, no fueron 105. Ese tipo de cosas. Pero son acontecimientos que están en la prensa hoy día. Y la segunda parte de la reunión tuvo que ver con el listado de los proyectos que el gobierno va a ingresar. Y digo va a ingresar porque no están en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara. Por lo tanto, tampoco había novedad, porque no teniendo los proyectos en la mano, finalmente lo que hizo el presidente fue repetir lo que había dado a conocer a la prensa un par de horas antes. Parte de la agenda social y ahora de la agenda de seguridad, me imagino. De la agenda de seguridad, que son los proyectos de cómo aumentar las penas para los encapuchados, en fin, ese tipo de cosas, que los proyectos no están. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto ganó el gobierno y cuánto perdió el gobierno en haber convocado, a mi manera de ver, equivocadamente una institución? Yo no voy a descalificar ni a ninguno de sus integrantes, ni probablemente a la intención. Yo creo que se equivocaron, así de simple. Se equivocaron porque generaron preocupación, generaron una cierta conmoción. ¿Por qué estará pasando? ¿Qué nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué de nuevo habrá que no sabemos y que es... Por ello, importante convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Usted ha dicho hoy día que no era la institucionalidad adecuada para este tipo de temas. No, porque nos podíamos haber reunido, como ya nos hemos reunido otras veces, con el ministro del Interior, con el propio presidente de la República, y como una reunión, digamos, para poder compartir información. Ahora, como he dicho, lo que aquí, Nicolás, es claro, es que en el país tenemos un problema serio de convivencia hoy día. Y empieza a aparecer algo que a mí me da mucha tristeza, Nicolás, y lo voy a decir, pero desde adentro. Me duele hoy día que el gobierno no esté liderando una agenda que tiene que ser una agenda pacificadora y de encuentro nacional. Me duele. ¿Y me duele por qué? Porque nos afecta a todos. Entonces, cuando el presidente pierde liderazgo, cuando el gobierno pierde conducción, cuando el país pierde gobernabilidad, a mí me duele. Hay una desconexión del gobierno, porque no sabemos diputado, cuándo esto termina. Sí, hay una desconexión del gobierno con respecto a lo que pueden ser las medidas, las soluciones. El gobierno ha dicho que la agenda social es el puntapié inicial, una parte justamente de otros aspectos que buscan mejorar la calidad de vida de los chilenos, que finalmente es parte central, podrían decir, de las distintas demandas que se han dado en estas manifestaciones. Lo mencioné ayer. Nadie puede arrogarse en este momento, yo lo dije, yo lo supe, yo me adelanté. No, hoy día tenemos un problema que es mucho más grande que eso, más allá de las personalidades, y en esto tenemos que ser súper claros, pero también ser humildes, porque el bofetón que nos dio la ciudadanía nos ha llegado a todos. A unos nos dolió más que a otros, y eso todavía se sigue, y otros se hacen un poquito los lesos, pero bueno, pero en términos generales, tenemos que ser capaces, no sé si hemos sido, tenemos que ser capaces de entender. Entonces, vuelvo al punto muy breve. A mí me duele mucho hoy día que el presidente de la República o el gobierno tenga menos de un 10% de aceptación y tenga un altísimo rechazo, porque eso complica mucho más todavía el intento de conducir este país. Si no enderezamos el camino ahora, ya no van a ser 5.000, entiendo que son cerca de 6.200 pymes destruidas por los saqueos, por los robos, en fin. 6.800 cifra el gobierno aproximadamente. Ya 6.800. Pero ¿hay alguna cifra de aquella MIPYME, de aquella señora que tiene un taller de costura o de aquel señor que tiene un pequeño mini mercado, que no abre porque no puede levantar las cortinas y abre así de poquitito y ya se está quedando sin capital porque tuvo que pagarle a sus trabajadores? Hay otros que no han podido pagarle a los trabajadores. Hablaba el otro día con algunos de ellos y me decían, estamos tratando de recoger un par de pesitos para pagar el IVA. Entonces, cuando sigue avanzando el tiempo y ya vamos a entrar al mes en que esa gente, que son los que dan el 80% del empleo en el país, no puede mantener su empresa, vamos a tener un frenazo en la economía que va a ser brutal. Entonces la pregunta es, ahora, mirado desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como autoridad, pero también como ciudadano, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Y yo como presidente de la Cámara, Nicolás, debo decirlo con muchísima preocupación. Cuando nosotros hemos estado, y por favor que se entienda bien, porque esta es la verdad, es la verdad.
cuando nosotros tomamos una decisión en la Cámara, que probablemente algunos no crean y tengan la interpretación que tienen de nosotros los parlamentarios, pero hemos hecho una revisión de todos los proyectos que están en todas las comisiones y todos los proyectos que están en situación de ir a la sala. Hicimos una revisión. Hay algunos proyectos que son importantes, algunas modificaciones de ley, en fin, pero no están en la sintonía de lo que la gente quiere hoy día. No están. Por lo tanto... No están en las prioridades, podríamos decir. No, pues habría sido una tontería haberlos llevado, porque pueden ser proyectos en otro momento. Pero ahora le pregunto, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo lo ve usted como presidente de la Cámara de Diputados? Es que como presidente de la Cámara, Nicolás, estoy preocupado porque la verdad es que lo único que deseamos es que la agenda social del gobierno llegue, pero no ha llegado. O sea, lo único que tenemos como proyecto de la agenda social han sido dos. Uno que fue muy criticado, que tiene que ver con el seguro catastrófico de salud, porque si bien es cierto, y lo voy a decir, se ve bien que de alguna manera estén cubiertas las personas que se atienden por FONASA, no en los tramos en que tienen gratuidad, en los que tienen que pagar. Se ve bien, pero resulta ser que en el contexto aparece como una transferencia al sector privado. Ya estamos chatos de que en vez de fortalecer el sistema público de salud, fortalecer FONASA, que atienda al 80% de la población, ¿te fijas? Y fortalecer el sistema de asistencia pública, lo que hacemos es transferir recursos que salen mucho más caros a las clínicas privadas. Ahora, el problema en ese punto de la salud, que es clave, por supuesto, las demandas, y cuando hablamos de FONASA, donde está la gran mayoría, por no decir casi la totalidad de los chilenos, y que justamente están como en una situación más complicada, ningún gobierno ha logrado darle fuerza, músculo y poder reformular un FONASA que esté al nivel, por ejemplo, de las ISAPRES, que tienen sus propios temas, pero en términos de servicio, evidentemente, distan mucho de lo que está sucediendo en FONASA. Ahí también hay una autocrítica cuando se habla de estos 30 años donde FONASA, el sistema público de salud, nadie lo ha podido cambiar, nadie lo ha podido mejorar. Nadie ha querido. Es distinto. Nadie ha querido. Nadie ha querido por voluntad política, ¿por qué? Nadie ha querido. Por millones de razones. Y si empezamos a sacudir un poco los trapos, seguramente van a aparecer algunas razones atendibles y otras que son feas. Pero yo en esto no le echo la culpa. Considerando que no es fácil, es súper fácil decirlo, pero que evidentemente no hay una varita mágica para cambiar algo tan sensible para la población. Empieza a ser cada vez más fácil. Porque cuando las cosas están aparentemente bien, cuando tú dices cosas como esta, entonces alguna vez algunos de nosotros hemos dicho, oiga, a ver, ¿alguien me puede explicar por qué una institución, una empresa que tiene como única misión entregar un beneficio social, como es un ISAPRE? Porque el ISAPRE, ¿qué es lo que hace? Administra la plata de mi aporte y del aporte de todas las chilenas y los chilenos, del 20% de la población, no es más. Sí. Y genera un sistema de atención de salud, te fijas, que te permite ciertas garantías, ciertos seguros. Y por otro lado tiene un sistema público, te fijas, que hace exactamente lo mismo. Y la pregunta es, si al sistema público, FONASA, le faltan recursos para poder cumplir su rol, y las ISAPRES, cuando por obligación de norma publican los resultados de su ejercicio empresarial y las utilidades son gigantescas, entonces la pregunta es, a ver, para. ¿Y por qué tienen que tener estas utilidades si están administrando los aportes de las personas que esperan tener un mejor servicio? Lo mismo pasa con la AFP. ¿Por qué tienen multimillonarias, o sea, 130.000 millones? La pregunta es, ¿y esos 130.000 millones por qué no regresaron a los afiliados? ¿Por qué se quedan como utilidades? Entonces, hay cosas que son incomprensibles. Bueno, las veces que se ha planteado, dice, no, este tipo está loco, quiere darle vuelta a la estructura del país, al esquema del país, eso no es posible, no es posible y no es posible. Ningún gobierno hasta la fecha, porque hemos sido todos culpables, eso hay que partir reconociendo, excepto el primer gobierno, porque su tarea era el retorno, la consolidación de la democracia. El resto han venido tratando de consolidar un esquema económico de libre competencia, la libertad máxima en Chile, y no nos dimos cuenta que lo que hicimos fue permitir que aquí el que tenga más lucas se come al que está más abajo y se concentra en la economía, diputado, tributan menos que los ciudadanos. Vamos justamente a eso. Y nadie se atrevía. Te cierro un poquito, si me permites, Nicolás, para poder cerrar esta idea. Vamos. Yo creo que el golpe es tan rudo el que ha dado la ciudadanía y estamos tan complicados como país que este es el momento preciso para hacer esos cambios. Hoy día yo creo que no hay ningún empresario, por cototudo que sea, que no esté entendiendo que si no salvamos una relación muy difícil entre los chilenos, no sabemos en qué podemos terminar. Porque mira el movimiento social. Acabo de pasar, me costó re harto llegar acá, porque cada vez son más la gente que va a la calle y se empiezan a sumar gremios y se empiezan. Entonces la pregunta es, ya, paremos, revisemos las cosas. Y por esa razón, en el Congreso nosotros dijimos, y digo el Congreso porque nos pusimos de acuerdo en las cámaras, si no hay
una sensibilidad particular del gobierno para trabajar una nueva constitución. Y hay algunos que lo espanta esto. No se espanten, no se espanten. Si lo que estamos definiendo en el Congreso no es una nueva constitución, es el procedimiento para que logremos tener una nueva constitución. El gobierno dice que primero hay que preguntarle a la gente si es que quiere efectivamente una nueva constitución, que es más bien un concepto que enarbora a los partidos políticos. Yo creo que hoy día, bueno, está bien, la estadística y la ciencia matemática sirve para algo. Consúltenlo. Hoy día yo tengo entendido que las encuestas están hablando primero en un 70% y hoy día estamos cerca de un 90% que la gente quiere enfrentar el proceso constitucional. Está ocurriendo, mira, me contaba un amigo ayer, se juntaron a comer un sándwich en algún momento y eran 3 personas. El que estaba al lado escuchó la conversación y le dijo, oye, ¿puedo? Y empezaron, la gente se está juntando. ¿Y cuáles son los temas? ¿Sirve o no sirve pensar en una nueva constitución? ¿Qué cosa es una constitución? Si muchos no saben. ¿Ah? ¿Qué es lo que regula la constitución? Y empiezan a darse debates. La pregunta es, ¿por qué no intencionalizamos eso? Eso es lo que nosotros lo quiero estamos llevar a un diciendo. punto en los minutos que nos quedan en esta conversación. Perdona, Sí. Oye, te estoy interrumpiendo, Nicolás. No, Discúlpame, pero que son tantas las cosas, tanta la información. Ayer le dije al presidente de la República, presidente, nosotros ya tomamos una decisión. Ya estamos trabajando en la Comisión de Constitución de la Cámara, va a trabajar, y de hecho estamos bastante alineados y de todos los sectores políticos en el Congreso. Súbase a este proceso constituyente que es para definir cómo nos vamos a relacionar con la comunidad, los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo, los que opinan sobre una materia, los que opinan sobre otra materia. Preguntemos a la ciudadanía si la ciudadanía quiere decírselo a quienes conducen la ciudadanía. Le digo, presidente, súbase. Va a ser bien recibido, va a ser bien mirado, va a ser acogido, decir ya, ok, el Congreso Nacional, el Gobierno de Chile, le van a preguntar a la ciudadanía organizadamente, hagamos un proceso constituyente. Diputado Iván Flores, presidente de la Cámara Baja, nuevamente muchas gracias. Me ibas a preguntar algo, pero disculpa. Se nos acabó el tiempo, hay muchos temas, por supuesto, invitado nuevamente para seguir abordando lo que está sucediendo de todas maneras. Muchas gracias, Nicolás. Discúlpame por haberte interrumpido por favor, tanto, ¿no? No, para nada. Si es justamente parte de la conversación, esto sí que nos quedan varios temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Mano a mano.